La mujer había muerto debido a un corte fatal en la garganta, tan fuerte que casi le separa la cabeza del cuerpo. Días después, otro cadáver femenino con las mismas características fue encontrado en Whitechapel. Y luego otro. Y otro. Y otro. Gracias, detective Palacio. El asesino, llamado Jack el Destripador, nunca fue capturado. Este podría ser el inicio de un relato policial, pero no. Esta es una historia real. Bienvenidos y bienvenidas a NanoLab, una microclase virtual en donde aprenderemos sobre literatura. Mi nombre es Pablo Hidrobo y seré su profesor durante los siguientes minutos. Bien, muchachos, vamos a tomar lista. Arias. Presente. Muy bien. Vázquez. Presente. Bien. Granda. Presente. Vela. Vela. Recuerden, Jack el Destripador nunca fue capturado. Y sus víctimas eran bastante distraídas. ¡Presente! Esa es la actitud. Me encanta su espontaneidad. Para hablar de literatura, necesitamos hablar de historia, porque recordemos que la literatura es siempre una expresión de la realidad. Aunque hablemos de situaciones ficticias, como el hombre que vomita conejitos en los cuentos de Cortázar, o las escuelas de magia en las novelas de J.K. Rowling, la literatura tiene su raíz en la realidad y en la naturaleza humana. Así que, antes de hablar de la novela policial, necesitamos conocer el contexto histórico y social que le dio origen a este género. Durante el siglo XIX, Europa vivió su primera etapa de industrialización. Este momento histórico se caracteriza por el desarrollo de maquinaria y tecnología que cambió y mejoró para siempre la producción y que permitió también el progreso del capitalismo industrial, el modelo económico de libre mercado en el que aún vivimos. Así que de cierta forma, podríamos decir que sí, que el celular con el que estás chateando no existiría si no fuera por la revolución industrial. Inclusive espacios como las ciudades o las clases sociales como la obrera tuvieron su origen en esta época. Durante esta etapa, grandes masas de población emigraron para trabajar en las nacientes industrias. Estos movimientos poblacionales ayudaron a formar lo que actualmente conocemos como ciudades, un espacio en el que convive una población densa, numerosa y diversa. Recordemos que las ciudades son espacios complejos. Por un lado, tenemos los barrios comerciales, los centros de poder, y por otro, los barrios bajos y las zonas periféricas. Durante la industrialización fueron habitados por los recién llegados obreros, generalmente pobres por los salarios insuficientes, que se atiborraban en zonas periféricas y vivían en condiciones deplorables. Muy pronto, estos espacios urbanos se convirtieron en el hogar de criminales, por lo que fueron el escenario de varios hechos violentos, como los asesinatos de Jack el Destripador. Ese fue el contexto que le dio origen a la novela policial. Acompáñenme al archivo de la literatura universal. La novela policial relata la resolución de un crimen o de un hecho misterioso. Este género literario fue creado por el escritor Edgar Allan Poe. Su cuento, Los crímenes de la calle Mor, contiene todos los elementos narrativos del género policial. Pero vamos por partes. Primero recordemos cuáles son los elementos que componen una narración. Un relato tiene 4 ingredientes: personajes, lugar,
acontecimiento y tiempo. El género policial se caracteriza por elementos específicos que lo diferencian. Los personajes que mueven la trama son detective, criminal y víctima. El detective es generalmente un personaje astuto y analítico, un gran teórico y maestro de la deducción. El criminal es la contraparte del detective, por lo que usa su inteligencia para el mal. La víctima suele ser un personaje indefenso, una mujer, un niño, un anciano o un hombre ingenuo. El escenario de la novela policial es el espacio urbano hostil de finales del siglo XIX. En palabras de Guillermo Cordero, la ciudad con sus círculos de luz bajo las farolas, sus callejones oscuros, sus peatones sombríos, sus calles húmedas y mugrientas. En cuanto al acontecimiento, un relato tiene 3 tiempos: exposición, nudo y desenlace. En la novela policial hablamos de un acontecimiento misterioso que desata una investigación que resolverá el misterio. En el relato policial nos encontramos con 2 historias. Por un lado, la historia del crimen, en la que actúan el criminal y la víctima. Y por otro lado, la de su resolución, en la que actúan el detective y su ayudante, quienes no solo resuelven el crimen usando la razón, sino que además lo explican al lector. Como ya hemos visto, la literatura es una expresión de la realidad. Y en la novela policial, la interacción entre estos elementos evidencian conflictos en las relaciones sociales. El enfrentamiento entre el criminal y el detective en un espacio urbano marginal no es una coincidencia. Basta mirar con un poco más de atención los titulares de una crónica roja para comprender que la línea que separa la realidad de la ficción es muy difusa. Y al igual que la historia de Jack el Destripador, existen episodios cotidianos que bien podrían ser parte de un relato policial. ¿Conoces alguno? Si fueras un detective, ¿qué caso te gustaría investigar? Déjanoslo saber en los comentarios. En el próximo video veremos el relato policial Un hombre muerto a puntapiés del escritor ecuatoriano Pablo Palacio. Analizaremos las interacciones que existen entre los elementos dentro de ese cuento y también sus implicaciones, no solo literarias, sino también críticas. En la descripción de este video está el cuento. Y sí, leerlo es una tarea. Hasta la próxima.